Y continuando con las preguntas difíciles, el buen Daniel Ceseñas dice: puede ser algo tonta la pregunta, pero ¿cuánto tiempo te tomó en anidar todo tu conocimiento desde términos, tecnologías, tu propia lógica de programación a tal punto de saber que ya tenías gran nivel en la rama de la programación? Nah, no tengo gran nivel. Saludos amigos desde Monterrey y me gusta tu contenido demasiado. Muchas gracias, Daniel. Verán que para responder esta pregunta va a ser algo complejo y relativo. Creo que puedo verlo de cierta forma y espero que haga sentido. Cuando estaba en la universidad, al menos el primer semestre, segundo y tal vez el tercero, yo no entendía lo que estaba haciendo. En primer semestre incluso solamente memorizaba las cosas. En segundo probablemente ya empecé a aprender un poco más de código porque me empecé a juntar con gente que ya para esas fechas ya sabía qué hacer. Yo jamás había tocado una línea de código. Digamos, tal vez para cuarto ya entendía cómo hacer algunas cosas, la parte de estructura de datos, que fue lo que te empiezan a enseñar en esos semestres, creo. La verdad no recuerdo muy bien. Te empiezan a enseñar las piezas por separado. Aún así, ahí tal vez ya podía programar un poco más, pero no entender cómo esto me iba a ayudar allá afuera. En otro semestre adelante nos empezaron a enseñar sobre base de datos y misma cosa, aislado totalmente de cómo utilizar las bases de datos ya allá afuera. Entonces empiezas a aprender sobre SQL, empiezas a entender sobre cómo modelar tu base de datos y hasta ahí queda. Creo que fue hasta por ahí del 2009, más o menos lo que estaba calculando, cuando tuve una materia que era de programación web, según yo así se llamaba, no soy 100% seguro. Y fue la primera materia en la que fue como todo muy claro. Ok, este código que estuviste aprendiendo sobre estructuras de datos te va a servir para poder manipular la información. Esto que aprendiste en base de datos te va a servir para guardar información del usuario, quizá cosas que tengan que ver con la sesión, no sé. Así es como tú vas a poder conectar este código con una base de datos y poder procesar toda esta información. Así es como vas a poder presentar esta información al usuario. Como que todo empezó a conectar. Esa fue la primera materia en la que dije, wow, ya sé para qué es todo esto. Aún así, claro que eso no te da la experiencia necesaria para como decir, ok, ya sé hacer las cosas, pero sí fue al menos el momento en el que todo hizo clic. Dije, ok, creo que ya sé para qué sirve todo esto que hemos estado aprendiendo durante todos estos años. Entonces, si lo vemos de esa forma, que entré, creo que fue 2007 a la universidad, hasta el 2009, 7, 8, 9, fueron al menos 2 años y medio. Creo que sí fue un proceso lento para mí, pero también escuché de otros compañeros que también para ciertas fechas pues no hacían como conexión de las cosas. Creo que también fue en programación web, según lo que recuerdo. Bueno, entonces eso fue la primera vez que todo hizo clic, pero claro que no era una experiencia real. Eso fue hasta mi primer empleo, cuando ya esto que más o menos entendía lo pude aplicar a problemas reales. Fue cuando tal vez todo ya empezó a sentarse mejor y por supuesto que me ayudé de mis compañeros. Me gusta mucho aprender de las personas, tratar también de apoyar a que la gente siga creciendo, pero siempre voy a tratar de absorber lo que se pueda de las personas con las que colaboro. Entonces, probablemente digamos que me llevó entre 3 en la carrera, 4 años, no lo sé, a hacer clic bien y tal vez otro año más, otros 2, no sé, ya como decir, ok, creo que ya sé resolver problemas. Pero aún así considero que en ese primer empleo no hice cosas como muy complejas como para decir, wow, esto está súper increíble lo que estoy haciendo. No, creo que era cosas bastante sencillas, por llamarlas de alguna forma. No quisiera hacerlas menos porque pues sí, me llevaba mucho tiempo tal vez hacer algunas cosas. Hasta mi segundo empleo fue cuando me empecé a clavar así bien duro y empezar a resolver problemas ya más complejos, que fueron gracias a las personas con las que trabajé que también pude entender cómo resolverlos. Y fue cuando dije, wow, creo que es el momento en el que estoy haciendo cosas bien interesantes que a mí me llamaban mucho la atención. Entonces, claro que no hay una fecha específica, pero como puedes ver, es la evolución a través del tiempo. Hay que buscar los medios para seguir creciendo. Y si en algún momento empiezas a sentirte estancado en algún lugar, es importante ver qué estás haciendo mal, qué se podría mejorar, ya sea personalmente o a lo mejor el espacio de trabajo. Algo está sucediendo si te estás sintiendo estancado. Siempre hay formas de seguir avanzando y creo que es una muy buena idea seguirlas buscando. Continuamos con otra pregunta bien interesante e importante, considero. Esta es de Carlos Alberto y dice: ¿qué proyectos puedo presentar en un portafolio y es necesario que tengan buen diseño? Esta pregunta, como siempre, es muy relativa. Lo que yo recomendaría es que pongas en tu portafolio algo que tú consideres que eres bueno haciendo eso. Por ejemplo, yo considero que soy medio bueno creando como esas estructuras dentro de aplicaciones, tratar de administrar la complejidad. Es algo en lo que yo he tratado de especializarme y mejorar en ello. Entonces
Entonces es donde yo considero que puedo aportar valor a una empresa. Entonces en mi CV siempre pongo la referencia a un proyecto que tengo open source. Ya no mantengo el proyecto, pero fue algo que hice para mí porque era algo bien interesante y porque me llamaba la atención. De hecho, me gustaría que lo viéramos. Podemos echarle un ojito a lo que hice en su momento. Como verán, ya hace 3 años de la última vez que lo modifiqué. Y como verán, en sí el proyecto ni siquiera es visual, es únicamente un repositorio de GitHub en el cual sí tengo un poco de documentación, explico cómo hacerlo, doy un poquillo de crédito de dónde me basé más. También muestro ahí qué cosas me gustaría realizar en algún momento. Traté aquí, por ejemplo, de poner algunos issues que yo quería hacer, que quería resolver. Incluso este proyecto, si vemos aquí en la parte donde yo lo llegué a publicar, tiene 23,193 instalaciones, cosas que yo no me había dado cuenta. Está como bien padre que la gente sí lo estaba utilizando. Verán que aquí le instalé Code Climate para ver si tenía code smells, había código duplicado, había otros issues. No llegué a hacer la parte de coverage, pero sí fue un proyecto que lo hice para mí. Se me hizo interesante, se me hizo bien padre de hacer. Entonces por eso es que menciono que presenten lo que ustedes consideran que son buenos. Porque, por ejemplo, yo no haría algo que tuviera que ver con estilo, con diseños, con animaciones de ese tipo, porque sé que lo sé hacer, pero no soy un referente, no voy a ser el que mejor lo sabe hacer. Entonces yo hago cosas para las que me gustaría continuar haciendo en un futuro. En este caso, pues fue un paquete que se podía ser instalado. Aún así, también me gustaría mencionar que cuando obtuve, por ejemplo, mi primer y mi segundo empleo incluso, yo no tenía un portafolio. Los reclutadores cuando se acercan a ti es porque vieron lo que tienes descrito en tu LinkedIn y de ahí es donde se basan. Cuando te contactan, te van a preguntar al respecto y este va a ser el primer filtro. Pero toma en cuenta que lo que pongas ahí, va a haber un programador en algún momento que te va a hacer preguntas sobre eso. Entonces no pongas cosas que no sabes. En muchos lugares sí está como padre ver, mira, esta persona tiene un proyecto en open source. Esta otra persona tiene este proyecto en el cual tiene animaciones muy padres. Sí está muy chingón de ver. Y pues sí, podría darle un plus a un currículum. También toma en cuenta que puede ser también un arma de doble filo. Porque ¿cómo saber que lo que estás presentando es algo bueno, es un código que tiene calidad? Es imposible saberlo si tú eres tu único referente. Está bien siempre sacar a la luz esas cosas que se hacen para también recibir ese feedback y tratar de entender qué es lo que está pasando. Hay que tener cuidado con qué es lo que se pone en un portafolio. Trata de que sea algo en lo que tú sientas que es una buena pieza de código que te gustaría presentar y no lo hagas pensando en de que, esto que estoy haciendo ahorita me va a servir para mostrarlo en alguna empresa. Hazlo para ti, porque ¿cómo sabes que ese código ahorita que para ti se te hace súper padre, de aquí a un mes lo siga haciendo? Es probable que no, es probable que hayas cambiado de ideas o hayas aprendido nuevas técnicas. Ese código va a ser obsoleto. Entonces, hazlo pensando en ti y no pensando en algo que quieres presentar a otra empresa para aplicar. Digo, va a ser un plus, definitivamente, pero no lo hagas con esa mentalidad. Y con respecto a lo de si es necesario que tenga un buen diseño, bueno, si estás haciendo algo que sea visual, definitivamente creo que sí es importante. Toma en cuenta el para qué estás haciendo esa parte específica de tu portafolio. Estás haciendo algo que sí tiene que ver más con diseño, más con ciertas visualizaciones o animaciones, claro, haz que se vea bonito. Si en esa parte de tu portafolio estás mostrando más bien la implementación de, no sé, Compound Components o Context Modules, en cómo utilizarlo en React en una pequeña aplicación, el diseño tal vez no va a ser lo importante porque lo que estás mostrando es el uso de esos patrones. Y por ejemplo, en el caso de que estás haciendo un paquete, una librería, pues sí es importante que tenga buena documentación. Entonces no siempre todo tiene que ver con diseño, sino más bien qué es lo que quieres presentar. Pero sí, trata de que sea lo mejor posible. Ahora bien, una pregunta fácil. Dice Tony, Web Artisan, ¿actualmente eres front-end developer? Eso me gusta pensar. Siempre me es difícil explicar qué es lo que hago. Como les decía, considero que soy más bueno en ciertas partes que tienen que ver con el todo de una aplicación. Entonces, pensando en eso, siempre digo, soy el que hace el backend del frontend. Es decir, me encanta hacer como la parte que administra la información, la parte en cómo se organizan los archivos, cómo se comunican la aplicación entre ellos, etcétera. Eso es lo que yo hago tal vez 80% de las veces en mi código. Actualmente sí, solamente estoy del lado del frontend, pero las pantallas que hago no son demasiadas, como que me enfoco en otra parte de la aplicación casi todo el tiempo. Pero si lo vemos como de que ya tiene rato que no toco código del backend, no toco una base de datos, por decirlo de alguna forma, sí, definitivamente soy un front-end developer.
El buen Grub dice, bro, ¿qué tanto utilizas los conocimientos de redes en tu día a día como ingeniero de software? Cero. Sí, actualmente redes es lo más alejado de lo que hago hoy en día. En algún momento lo más cercano que llegué a utilizar de redes fue cuando configuramos un servidor y algunos puertos de algunas aplicaciones para que se pudieran comunicar con otros servidores. Y en algún momento cuando trabajaba más de cerca con AWS, pues la primera vez que configuramos todos los pipelines y dónde se iban a montar, etcétera, pues sí, tuvimos que ver un poquillo de ello, pero pues son de esas cosas que se hacen una vez y ya no las vuelves a tocar. Entonces podría decir que no. Hoy en día lo que hago de redes es casi nulo. Otra más de Enrique Estrada. ¿Qué onda, brother? Dice, felicidades, bro, te lo mereces y gracias por el excelente contenido. Sé que fallo rotundamente, pero trato en verdad. Mi pregunta es, ¿intentarás algún día entrar a Google, Amazon, Facebook, etcétera? Para algunos que ya me siguen de hace tiempo, sabrán que por ahí del 2000, creo que fue 16, tuve una entrevista en persona en las oficinas de Seattle, Washington con Amazon. Fue una ronda de 5 entrevistas de una sola tajada. Estuvo bastante pesado. Cuando salí de las entrevistas yo había considerado que me había ido muy bien. Sin embargo, viéndolo en retrospectiva, sé que me hacía falta mucho barrio para poder haber respondido correctamente las preguntas que me hicieron. Aún así, estuvo curioso porque cuando estuve en los primeros procesos de entrevista, pude resolver todos los ejercicios. Aún así, creo que fue una experiencia súper gratificante, lo que me hizo, de hecho, darme cuenta de que quería hacer otras cosas, y fue cuando cambié de mi primer empleo a la Ciudad de México. Pero después de eso, lo he intentado una vez más. En algún momento, una reclutadora de Amazon me contactó en LinkedIn igual, y al momento de platicar con ella se le hizo padre mi perfil, entonces sí continuamos con las entrevistas, pero al momento de hacer la entrevista de código, el challenge, ahí sí definitivamente no pude resolverlo. Me hacía falta más práctica. El ejercicio que me pusieron sí lo consideré muy difícil. De hecho me llevó creo que como un mes más o menos tratar de resolverlo una vez que no había pasado el examen. Respondiendo a la pregunta, sí definitivamente quiero hacerlo, quiero intentarlo. Creo que es una de esas cosas que es un buen reto. De hecho, en estos días he estado un poco fuera de mi objetivo porque he estado como aprendiendo otras cosas que me han sido muy interesantes, pero sí, definitivamente es algo que me gustaría intentar en otro momento. La siguiente pregunta es de Eric. Dice, ¿qué conocimientos debe tener un programador junior en una empresa? También en el último streaming que había hecho, Brenda Cedillo Hernández había hecho una pregunta similar, que estaba viendo el streaming y vi que corté de lleno cuando iba a comenzar a responder. Parece que estaba teniendo problemas de técnicos en ese momento y perdón, Brenda, que omití tu pregunta. La voy a leer. Dice, ya estoy a un año de terminar mi ingeniería, me gusta desarrollo web, pero quisiera saber cosas más específicas que podrían servirme para el campo laboral. Justo pienso en hacer alguna certificación. Quiero comentar que para me gustaría hacer un video dedicado exclusivamente a responder a esta pregunta, pero podemos comenzar con algo para responder un poquillo. Una de las cosas que es importante que sepas es que cuando es tu primer empleo no necesitas saber de todo. En verdad, cuando los entrevistadores que son programadores van a entrevistar a un junior, ellos entienden que estás comenzando, entienden que probablemente vienes de una escuela, entonces no esperan que sepas todo, pero sí es importante, como ya he mencionado, que lo que digas en tu CV que sabes puedas demostrarlo. Las personas que te van a hacer en las entrevistas son mismos programadores con los que vas a probablemente estar trabajando, entonces no les vayas a mentir, no hay forma, no deberías intentarlo siquiera. Algo importante es que veas si estás en el mismo stack de tecnología. Ok, aquí es donde necesito hacer una pequeña intervención. Decir qué es lo que se necesita para entrar a tu primer empleo creo que es demasiado relativo y sería un error decir es esto lo que se necesita. ¿Por qué? Cada empresa va a tener su propia idea de cuáles son los requerimientos que ellos necesitan o habilidades que ellos necesitan que un programador junior tenga, y esta misma va a variar mucho de empresa a empresa. Así que algo sano de hacer con respecto a esto es ir a la página de una empresa que consideres que te gustaría entrar y ver las vacantes y buscar alguna que sea como en ese rol de junior y ver más o menos el listado de las cosas que ellos piden. Esto es importante porque probablemente una empresa sí se va a enfocar en tecnologías bien específicas, por decir algo, que sepas Angular, y van a haber otras que se van a enfocar más en qué tanto puedes programar por tu cuenta sin necesidad de que alguien esté a tu lado. No se van a enfocar en una tecnología en específico, sino más bien que sepas o tengas la idea en general de cómo funciona el desarrollo de software.
Otra cosa a tomar en cuenta es cuál es el camino que te gustaría tomar en el desarrollo de software. Porque podrías irte al desarrollo web y probablemente irte al front-end únicamente. Podrías preferir irte al desarrollo móvil, etc. Hay como muchos lados, muchos caminos en los que el desarrollo del software podría tener un área bien específica. Entonces, si nos metemos a hablar de tecnologías, no vamos a acabar. De hecho, en el video pueden ver que ya estaba comenzando a hablar de este pequeño mapa que tengo en otro de los videos. Voy a poner por aquí links para que puedan verlo. Este mapa es uno que hice, me parece que ya hace un par de añitos, pero considero que aún sigue siendo relevante. Y hay muchos caminos, muchas tecnologías. Aquí es específico de puras tecnologías web. Una parte importante de este video es donde menciono como algunas tecnologías que serían importantes conocer sin importar qué camino quieras tomar, si te vas por el front o te vas por el back. Eso no es importante, siempre es como necesario aprender esto. Pero es importante que tú analices qué es lo que quieres hacer y probablemente ese video te pueda ayudar como a entender, ok, estas son las pequeñas cositas que pudiera comenzar a necesitar o más bien que pudiera aprender de un inicio y que podrían ser como las habilidades técnicas básicas. Yo creo que hasta ahí lo podemos dejar y continuemos con el video. Y por cierto, con respecto a lo que comentó Brenda, las certificaciones están bien, está bien de tenerlas en su CV. Si un reclutador lo ve, va a decir, ok, esta persona trata de seguir aprendiendo, lo cual siempre está padre. Pero algo que sí es importante que sepan es, no importa cuántas certificaciones tengan, si no pueden demostrar que saben todo eso que llevaron la certificación, mejor no lo pongan. Pongan cosas que de verdad sepan demostrar. Ok, en esta parte lo dije un poco mal. No está mal también ponerlos. En un momento más aclaro cómo deberían tomarlo. No es la regla, insisto. Está bien ponerlas como referencia. Y a lo mejor mencionar, ok, todavía sigo aprendiendo. Solamente llevé la certificación, pero no he tenido la oportunidad de practicar. O sea, también eso es válido, ¿saben? No hay problema. Pero no lo pongan tratando de engañar a los reclutadores. Eso sí, definitivamente nunca lo hagan. Sí, siempre es muy interesante ver CVs en los cuales alguien pone certificaciones. El problema con las certificaciones es que, alguna vez escuché esta frase, es que lo único que te dicen es que sabes estudiar. No todas las personas que terminaron una certificación siempre van a practicar eso que aprendieron. Entonces se vuelve un poco complicado saber, ok, esa persona tiene una certificación, pero en verdad sabe todo lo que llevó en esa certificación. Es muy importante esto, guys. Tómenlo siempre muy en cuenta. Y como menciono, no está mal ponerlo si no se sienten 100% cómodos, pero sí de alguna forma digan lo que ustedes consideren que es una forma de expresar que hay cosas que sí saben bien, que se sienten cómodos utilizando y cuáles están aprendiendo aún. El interés en otras tecnologías siempre es bienvenido. Pero, como les comento, esperen el otro video. Quisiera que sí fuera un poco más explícito. Quisiera como tratar de resolver más como puntos detallados de como esas ramificaciones que son importantes al momento de querer conseguir tu primer empleo. Y otra pregunta de las facilitas es de el buen Mauricio Calvillo. Dice, ¿qué empresas con sede en México consideras como Big Company? Con esta pregunta, de hecho tal vez debería haber preguntado más detalle, pero no sé si te referías a empresas 100% mexicanas que considere como Big Companies o en general empresas que estén en México que considere como Big Companies. Entonces me fui por la fácil y algunas de las empresas que yo considero que son grandes en México son aquellas llamadas unicornio. De hecho, aquí busqué un poco la definición y menciona que el término corporativo unicornio fue acuñado por primera vez en 2013 por un capitalista de riesgo estadounidense llamado Alin Lee, refiriéndose en ese momento a las 39 empresas tecnológicas fundadas después del 2003 que habían alcanzado una valoración de $1,000 millones. En Latinoamérica hay una serie de empresas unicornio y algunas específicas que son de México, como lo son Kavak, Bitso, Clip, y yo considero que son bastante grandes. Sin embargo, también hay algunas de esas empresas unicornio como Nubank que también podrías aplicar estando en México. Por eso es que tenía un poco de dudas cómo responder a esta pregunta, pero yo creo que esto podría darte una idea. Otro tipo de empresas que también se podrían mencionar son aquellas consultoras a las cuales podrías aplicar en México, como lo son Globant o como lo son EPAM. Son empresas
empresas de consultoría, pero que podrías aplicar en México y que también son empresas muy, muy grandes. Espero que esto que te platico responda un poquito a tu pregunta. Y ya solo tenemos las últimas 2 preguntas que en cierta forma ya las había respondido en otros videos, pero vamos a hablar un poco de ello. La primera es de Chanona Vázquez Alejandro. Dice, soy de Chiapas y estoy a nada de entrar a la universidad, más específico en el TEC de Tuxtla, alma mater. Mi pregunta es, si estudio sistemas computacionales, ¿puedo salir como ingeniero de software? Aún no comprendo cómo estudiaste sistemas y ahora eres ingeniero de software. Ayúdame, please. Entiendo la confusión. Algo que debo especificar es, de profesión, mi carrera, cuando yo salí, el título que me dieron dice ingeniero en sistemas computacionales y a la fecha lo sigue diciendo. Estaba leyendo en los comentarios que algunas personas le decían, la especialidad tal vez es ingeniería de software. En mi caso no lo fue. Mi especialidad tenía que ver con base de datos. De hecho, estudié en el mismo tecnológico que el de casualidad. Entonces, ¿cómo es que de repente eres ingeniero de software? Una cosa es la carrera, el nombre de tu profesión, en este caso. Y otra cosa es el rol o el puesto para el cual entraste a una empresa. Muchas empresas tienen muchas definiciones para sus roles. Nunca dicen, tu trabajo es ingeniero en sistemas computacionales. No, esa es tu profesión. Van a haber puestos descritos como ingeniero de software, a lo mejor como backend engineer, va a haber tal vez frontend engineer, va a haber muchas como ramificaciones de todo lo que puedes llegar a hacer en una empresa. Entonces es así como se definen los puestos. Y por esa razón, cuando me presento como ingeniero de software. De hecho, hice un video de esto específicamente. En este video explico el cómo más o menos es que esto funciona y cómo es que tú puedes llegar como ingeniero en sistemas computacionales a poder aplicar a alguno de los puestos que existen en todas las empresas. Y esto es relativo, esto es como un ejemplo así bastante general en el cual más o menos traté de explicar pues todas estas partes. Pero sí, mi amigo Alejandro, la parte en la que menciono que soy ingeniero de software es más pensando en que ese es mi rol actualmente, pero de profesión sigo siendo ingeniero en sistemas computacionales. Entonces, si tú en algún momento quieres ser ingeniero de software, en realidad vas por muy buen camino, que es lo que entendí que era tu duda en general. Todo bien, brother, vas chido. Y bueno, esta pregunta fue de Juan Galindo, fue en el stream que hicimos y ya no me dio tiempo de hablar de esto. Dice, ya voy a entrar a ingeniería de software, pero tengo mucho miedo por la mate y física. Sé que no se usará ya en el trabajo, pero aún así me asusta entrar a la carrera por eso. De hecho, Brenda Cedillo le respondió y dice, Juan Galindo, piérdele el miedo y trata de buscarle un poco del gusto y con eso será muy sencillo pasar las materias. Entiendo el problema, de hecho, y lo he platicado en algunas ocasiones. He llegado a conocer gente que, como menciona Brenda, no le gustaban al inicio, pero les agarró cierto cariño y eso les hizo que fuera un poco más amena las materias de mate y física. También conocí a gente que para nada les gustaba y nunca les gustó. Sí le sufrieron, pero aún así lograron terminar la carrera. Entonces, no es imposible. Entiendo el miedo, entiendo esa preocupación de no poder continuar, pero he visto personas que lo han hecho y no veo la razón por la que tú no puedas hacerlo. En verdad, es cuestión de, ponerse las pilas y darle duro. En ese video, de hecho, más o menos platico sobre cómo está esta cuestión de las matemáticas. Hay muchas materias de matemáticas, eso sí, y no lo menciono, como digo, en el video para desalentar a nadie, es más bien para que digan, tengo que hacerlo y pues ponerse las pilas y ponerse a estudiar, que es lo que se requiere para hacer esta parte. De hecho, una de las que me dio problemas fue la de probabilidad estadística, materia que en verdad nunca creí que me fuera a dar problemas, pero sí me costó muchísimo, tuve que estudiar bastante para poder pasarla y al final lo logré, pero sí fue como algo en lo que le tuve que dedicar muchísimo tiempo. Y bien, Juan también menciona que dice, no, sé que no se usará en el trabajo, pero aún así me asusta entrar a la carrera por eso. Probablemente si entras a trabajar a una empresa en la que tengas que programar, digamos, un CRM, que van a ser formularios para registrar a personas y sus datos, etc. Sí, seguramente no vas a necesitar matemáticas. Pero si entras a una empresa más específica, por ejemplo, una que tenga que ver con Business Intelligence, seguramente vas a tener que hacer cosas que tengan que ver con regresiones lineales, por mencionar lo más simple de lo que podrías llegar a hacer. O, por ejemplo, si tuvieras pensado ir a trabajar en cosas que tengan que ver con videojuegos, pero creando el motor de gráficos, el que maneja la física dura de los videojuegos, claro, vas a necesitar matemáticas y física seguramente todo el tiempo. Va a depender mucho el nicho al que te vas, si vas a necesitarlo o no, pero sí, una gran mayoría de los empleos es muy probable que no vas a necesitarlos.
Entonces digo también para que se tome en cuenta. Guys, esa fue la última pregunta. En verdad, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo para escribirlas y por felicitarme por los 20,000 suscriptores. En verdad, el canal no sería nada sin ustedes. Esta vez me hicieron varias muy difíciles. Me tomé mi tiempo para poder responderlas. Espero haber podido resolver sus preguntas, al menos acercarlos a algún lugar en el que puedan seguir investigando al respecto. Me dio mucho gusto poderlo hacer. Y eso fue todo para este video. O estos 2 videos. Espero que hayan sido de su agrado y nos vemos en los próximos. Bye. Y bien, la primera pregunta es de Sergio. Así que le demos... Hay mucho ruido allá afuera. No sé qué tanto se está escuchando acá. Creo que venden Picte.